Buenas tardes, mi nombre es Irlen Samaira Sinisterra Valencia, estudiante de Psicología Virtual en la Corporación Universitaria Iberoamericana, y hoy vamos a practicarle una entrevista a la psicóloga Elvis Mariet Martínez, egresada de la Universidad de Cundinamarca. Mi nombre es David Martínez, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Cundinamarca. En el área educativa ejercí mi rol como psicóloga educativa dentro de un contexto reeducativo que es la institución Centro Amigoniano San Francisco de Asís. Es una institución de restablecimiento de derechos en la que se les brinda atención especial a adolescentes entre 12 y 18 años. En el caso de estos chicos, pues lo principal era que tenían alguna condición problemática con la ley, llegaban a la institución por asalto a mano armada, por expendio de sustancias psicoactivas, entre otras causas, y lo que hacíamos dentro de la institución era pues procurar restablecer sus derechos. En mi caso, como psicóloga educativa, pues aportaba al desarrollo de sus diferentes procesos en esa área. También pues tengo algunos estudios en promoción y ejercicio de los derechos humanos, también como psicóloga en términos de psicoorientación, consultoría, atención primaria. También tengo educación en perspectiva de género y en atención a mujeres víctimas de violencia, entre otras. Entonces procedo a hacerle un par de preguntas. Eh, Pensando que la educación por sí sola es estéril para la sociedad, ¿cuál es la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo? En términos de nuestro sistema educativo actual tenemos una problemática y es que es algo limitante y en términos también sistémicos está desarrollado de una manera que no genera siempre el aprendizaje que deseamos para nuestros estudiantes, ¿sí? La psicología educativa es supremamente importante en el ámbito socioeducativo porque implica tener un puente que nos lleve a generar una intervención integral e integrada con los estudiantes y pues con los maestros. Al ejercer como este tipo de red, al trabajar interdisciplinarmente dentro de este contexto, aportamos a la educación, porque es que la educación no se trata solo de los conocimientos, como lo mencionan pues ustedes en la pregunta. La educación por sí misma es estéril. No podemos simplemente llenar a los estudiantes de conocimientos, de teoría, sin preocuparnos de pronto por vislumbrar todo en una manera más macro, al ver integrados todos los aspectos dentro de sus diferentes contextos. Entonces, la psicología educativa nos permite esto, nos permite ser más amplios al retomar las verdaderas necesidades de los estudiantes, de los docentes, de los administrativos y poder generar espacios interventivos que le aporten al desarrollo de los mismos. Siguiente pregunta. Si la función del psicólogo orientador ha de sobrepasar el marco escolar para integrarse en los ámbitos familiares y comunitarios, ¿cuál es el papel del orientador en una institución educativa? Dentro de la institución educativa principalmente nos encargamos de aspectos de orientación, de psicoeducación, pero hay un aspecto que pronto ha sido muy abandonado en muchas instituciones y es el hecho de que los docentes también requieren intervención de nuestra parte. Por lo general, muchos psicólogos en el área educativa se enfocan principalmente en aspectos como la disciplina, problemas de aprendizaje en los estudiantes, que revisemos cómo es su contexto familiar y esto en qué puede afectar al desarrollo de sus actividades en el aula, pero estamos dejando muchas veces de lado el rol que tiene a veces el maestro y dentro de las instituciones educativas se ven muchos casos, por ejemplo, de burnout en los docentes, por ejemplo, cuando están en época de exámenes y este tipo de cosas. Entonces es retomar, como les decía ahorita, el hecho de que
el contexto educativo es como un macrosistema y no podemos reducirlo netamente a lo teórico, a lo académico, sino hay que contemplar como psicólogos más ampliamente en qué podemos ejercer nuestro rol para impactar realmente a toda pues, la población con la que trabajamos. No se trata solo de los estudiantes, sino que también tenemos docentes, sino que también tenemos personas trabajadoras de servicios que están dentro de la institución y que forman parte de ella y que también requieren de nuestro servicio. Siguiente pregunta. Aparte de las áreas tradicionales del trabajo del orientador, psicólogo, orientación vocacional o sociolaboral, escuelas de padre, salud mental, etcétera, ¿cuáles otras áreas pueden intervenir el psicólogo como orientador en la institución educativa? Una de las cosas que es supremamente valiosa, pues además de lo que les comenté anteriormente, es que nosotros como psicólogos educativos podemos trabajar con familias. Entonces, la institución no se reduce netamente a los que estamos dentro de la institución, los que trabajamos dentro, los estudiantes, sino las personas que forman parte del contexto de nuestros estudiantes. Entonces, al poder ingresar de pronto en estos contextos familiares, reconocer las necesidades que tienen los chicos, porque, no sé, llegan casos de muchachos con, no, es que él parece que tiene un retraso mental o algo por el estilo, no, es que tiene dificultades en el aprendizaje por esto y por aquello. Y vas y entras en el contexto y haces una valoración de pronto más profunda y te das cuenta que la realidad de pronto no es que este chico tenga problemas de aprendizaje, sino que vive en una casa de escasos recursos económicos y que el chico trabaja, si el chico trabaja en la noche, pues no llega descansado en la mañana a estudiar y entonces esto le genera pues otra cantidad de problemas. Es realmente tener la posibilidad de pronto ver más allá de lo que está superficialmente puesto sobre la mesa, de lo que nos, porque el profesor nos remite al chico, no es que el chico parece que tiene problemas de atención. Nosotros nos vamos a quedar con lo que nos dicen dentro de ese espacio o realmente vamos a investigar profundamente cuáles son las necesidades y en qué podemos intervenir realmente dentro de esos contextos. Y no solo quedarnos de pronto con lo que está por encimita. Siguiente pregunta. Si los programas o estrategias de orientación son clave para implementación de principios de prevención, desarrollo e intervención, estos deben incluir a la comunidad educativa en general. ¿Cómo logra que el trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? Una de las problemáticas grandísimas dentro de las instituciones es que nos van y nos entregan al criatura, como, mire qué hace con él porque estoy cansada de esto, no me gusta esto, no entiendo esto, mira es que él no entiende, yo no puedo, y pretenden que el psicólogo les arregle al niño, que el psicólogo les mejore todo lo que está pasando. Esto es algo que se maneja transversalmente. Realmente yo como psicóloga no puedo ir a un contexto y resolver todo lo que está pasando ahí porque se trata de un trabajo interdisciplinar y se trata también del trabajo que generan entonces los papás en casa, porque ¿qué me sirve que yo le esté dando, por ejemplo, estrategias para tener un estudio constante a un chico que de pronto tiene problemas de atención? Si en su casa mamá lo que hace es que para que el chino no esté jodiendo le prende el televisor o lo pone a hacer otro tipo de cosas. ¿Qué hago yo si yo le estoy enseñando al chico a manejar sus emociones, a gestionar sus emociones y llega a casa y encuentra a mamá y a papá peleándose y gritando? Entonces, realmente es algo que es un trabajo mancomunado. No se trata netamente de lo que el psicólogo haga, sino de cómo los agentes de sus diferentes contextos también pueden incidir en ese cambio, en esa mejoría de acuerdo pues a la necesidad que tenga particularmente. Siguiente pregunta. Los servicios de orientación se dan a través de programas organizados. ¿Existen otras maneras de implementar estos servicios? Nosotros manejamos nuestro programa de intervención dependiendo de cada caso, ¿sí? Pero así tú tengas un paso a paso, una guía súper determinada de lo que vas a hacer en cada sesión con cada estudiante, de lo que necesitas,
siempre surgen eventos particulares. Entonces, independientemente de que tengamos un programa organizado dentro, ya sea del currículo del colegio para hacer, no sé, talleres, charlas y demás, o dentro de la intervención individual de cada caso, siempre pasan cosas. Entonces, hay que tener, pues, planes B para todas estas eventualidades que pueden surgir, pero sí tener muy claro qué es lo que se va a hacer. O sea, no se puede llegar a improvisar porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando con niños, estamos trabajando con adolescentes, y esto requiere una responsabilidad muy grande en ese sentido. Siguiente pregunta. Si los programas o estrategias de orientación son clave para implementación de principios de prevención, desarrollo e intervención, estos deben incluir a la comunidad educativa en general. ¿Cómo logra que el trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? Principalmente lo que se necesita, pues, es generar conciencia de la importancia del trabajo en red, pues, con los otros miembros de la institución, porque pues no es lo mismo si yo estoy ejecutando, por ejemplo, mi programa de intervención con algún estudiante que tenga algún tipo de problemática de aprendizaje, si las estrategias que yo estoy desarrollando no se las paso, por ejemplo, al docente que está a cargo de su educación. Entonces, si yo estoy interviniendo de alguna manera, es importante también que las personas que son parte del proceso educativo del estudiante en particular, pues también reconozcan estas estrategias y puedan aplicarlas. Digamos, lo mismo pasaría en caso de que tengamos algún, no sé, que en caso tal de que alguno de los chicos fuese diagnosticado, por ejemplo, con un trastorno de déficit de atención. Entonces, el asunto es que hay que tener entonces todos los procedimientos al alcance de las personas que están cerca o que tienen que ver con el proceso educativo del muchacho. Entonces, mientras logremos unir o aunar fuerzas con las demás personas que forman parte de su proceso, y no solo los docentes y los directivos, sino también las personas de la familia del chico, esto va a generar que se pueda generar, pues, esta colaboratividad dentro del proceso interventivo. Siguiente pregunta. La orientación es un proceso sistemático. ¿Cuáles son los pasos o fases en las cuales se puede desarrollar un programa o estrategia de intervención psicológica en contexto educativo? Perfecto. Pues inicialmente lo que se realiza es una valoración que nos da paso a el diagnóstico de las necesidades particulares que tenga, pues, el estudiante en específico. Entonces, en esta valoración analizamos todo el aspecto que es contexto familiar, patrones de crianza, eh, todo el asunto con procesos de aprendizaje. Atención, hacemos toda la valoración inicial para llegar a un diagnóstico, y partiendo de este diagnóstico, entonces generamos un plan de intervención. Entonces se desarrollan una a una cada una de las estrategias y de las herramientas que vamos a emplear para atender la problemática específica del estudiante. Posterior a ello, pues ejecutamos cada uno de estos pasos que desarrollamos previamente, y habiéndolos desarrollado, llevamos como un control estricto de si realmente esto está funcionando, no está funcionando, qué debemos retomar, qué debemos cambiar, qué debemos mejorar, y partiendo de ello, pues hacemos una evaluación de lo que estamos haciendo, de lo que logramos, y asimismo, entonces, una vez terminado el proceso interventivo, llevamos a cabo como un seguimiento donde retroalimentamos todo el proceso y vemos de que realmente sí haya sido funcional el programa de... Bueno, para finalizar, eh, las fases de la orientación pueden organizarse en diagnóstico, planeación, diseño, ejecución y evaluación. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico o lectura de contexto y de la evaluación en el proceso? El diagnóstico es supremamente importante, porque si no tenemos un diagnóstico real, concreto, de las necesidades
del estudiante al que estamos abordando, pues podemos cometer muchísimos errores. Imagínate que nosotros estemos, no sé, dando por un problema de aprendizaje, algo que realmente tenga que ver, no sé, digamos que pasa muchísimo, que no es que el niño no aprende, es que no entiende, es que yo no sé qué, y cuando vamos a ver, no, al muchacho nunca le han hecho una revisión de pronto por optometría, por oftalmología, y no es que no entienda, no es que no aprenda, es que el chico no ve, por ejemplo. Entonces, realizar un diagnóstico real partiendo de las necesidades que tenga el estudiante es sumamente, porque si no tienes un buen diagnóstico, todo, de ahí para allá todo el proceso interventivo que hagas no va a tener ningún sentido y va a salir mal. Y en cuanto al proceso de evaluación, es sumamente importante, porque entonces se trata de ver todas las cosas una a una que realmente desarrollamos bien y ver aquellos aspectos a mejorar. Porque pues cuando haces el proceso de evaluación no lo haces para decir, uff, sí, me fue perfectamente, lo hice todo supremamente bien, sino para ver aquellos aspectos en los que podemos mejorar, en los que podemos cambiar, aquellos aspectos del proceso que pronto tuvieron falencias y partiendo de ella, pues no cometer también esos errores en el futuro.